nombre es Karen Borges y les voy a hablar sobre el periodo de la prehistoria de la economía ecuatoriana. La época aborigen es la primera etapa de la historia del Ecuador, que inició desde el momento en que aparecieron los primeros habitantes en su territorio, aproximadamente entre los años 15.000 y 12.000 a.C., y se prolongó hasta la llegada de los europeos. A partir de 1534, los estudiosos han dividido esta larga etapa en varios periodos: paleoindio o precerámico, o edad de los recolectores; formativo, desarrollo regional; integración o pre-incaico. La época aborigen presentó desde forma de organización social basada en asentamientos aislados hasta estudios superiores en los que las aldeas se convirtieron en verdaderos centros ceremoniales, ligados a la organización y desarrollo de complejos sistemas agrícolas. Etapas de la prehistoria. Las etapas en las que se divide este largo periodo se basan, entre otros aspectos, en el material con el que seres humanos fabrican sus instrumentos, las piedras y metal. El periodo precerámico es la fase precerámica. Las Vegas, Kovsky, el Punin, Kubilán y el Inga constituyen el génesis de este periodo, que se inició al final de la última glaciación y se extendió hasta el año 4200 a.C., y cuya presencia se refleja en los restos óseos en una gran cantidad de puntas de flechas fabricadas generalmente de obsidiana y basalto, y en varios instrumentos cortadores y raspadores elaborados con los mismos materiales. En el oriente, varias evidencias demuestran una presencia muy antigua del hombre en Palanda. Arqueólogos descubrieron vestigios de una de las más antiguas culturas de la región. Mi nombre es Francia Tipán y les voy a hablar sobre el periodo formativo. El hombre temprano del actual Ecuador culminó el proceso de domesticación de plantas con el establecimiento de la agricultura como medio básico de subsistencia. Las ventajas que proporciona la agricultura, sobre todo desde el punto de vista de la producción mayoritaria de alimentos, pesaron favorablemente en estas sociedades. Además, la presión demográfica sobre los recursos cada vez menores condujo al hombre a depender de una base de subsistencia menos aleatoria de la caza-recolección. El periodo formativo tiene tres culturas. La cultura Valdivia ocupó extensos territorios de la provincia de Manabí, Esmeralda y la provincia de Santa Elena. Es una de las candidatas a poseer la alfaría más antigua de América. En el asentamiento del Río Chico se encontraron figuras gigantes de las llamadas Venus de Valdivia, que simbolizan la fertilidad, una variedad única en la zona que debió responder a un ritual propio de los pobladores del Río Chico. La cultura machalilla ocupó territorios en la actual provincia ecuatoriana de Manabí y parte de las provincias vecinas de Santa Elena, con importantes contactos con la región interandina. Tuvo vinculaciones muy cercanas con las culturas de Valdivia y Chorrera. La cultura chorrera tuvo su núcleo en el sitio La Chorrera, ubicado en la ribera occidental del río Babahoyo, pero extendió su presencia hacia casi todas las regiones costaneras e inclusive algunas de la sierra. La cultura en Yoroy Chorrera presenta un desarrollo estético alfarero sorprendente que se extendió en todo el litoral ecuatoriano, y juntas las culturas Valdivia y Machalilla forman parte del periodo de desarrollo regional, que es la base de la identidad cultural de la costa ecuatoriana.
La cerámica es trabajada con mucho refinamiento y se comienzan a producir objetos indecentes que le deba a las piezas de cerámica un brillo especial y característicos. Encontramos botellas policromadas de arcillas muy compactas, de paredes finas y pulidas, con mascarones incorporados de rostros humanos y animales que representan su interrelación con el medio ambiente. Mi nombre es Nicole Salía. Les voy a hablar sobre el periodo de desarrollo regional. El periodo de desarrollo regional determinó por primera vez las diferencias regionales o territoriales en la organización política y social de los pueblos que la conformaron. Entre los principales pueblos de este periodo estuvieron las culturas Ambelí, Huangala, Bahía, Tejadaule, La Tolita, Jama, Coaque en la costa ecuatoriana, mientras en la serranía aparecían Cerro del Narrio y Aluasi. Así también en la selva amazónica ecuatoriana se organizaron los Cayos, Mayo y Chinchipe. La Chimba es el sitio cerámico más temprano de los Andes septentrionales, al norte de Quito, y es representativa del periodo formativo en su última etapa. Sus habitantes establecieron contacto con varios pueblos de la costa y de la sierra, manteniendo íntima cercanía con la cultura Cotacayo, localizada en la meseta de Quito y sus valles aledaños. La cultura bahía ocupó los territorios que se extienden desde las estribaciones de la cordillera de los Andes hasta el Océano Pacífico y desde Bahía de Caracas hasta el sur de Manabí. La cultura Jama-Coaque habitó las zonas comprendidas entre Cabo de San Francisco, entre Esmeraldas, Bahía de Caracas en Manabí, en la zona de colinas boscosas y extensas playas que facilitaron a sus inmigrantes la recolección de recursos, tanto de la selva como del mar. El periodo de la integración ha sido estudiada a lo largo de todo el litoral, desde el sur de la provincia de Esmeraldas hasta el norte de la provincia del Oro. La cerámica sigue siendo la evidencia más abundante. La alfarería manteña es el cúmulo de las tradiciones de la costa norte. Los rasgos dominantes de la alfarería manteña son sus innovaciones. El tiznado y el pulido dan al conjunto cerámico un color negro brillante, característico. La mayor novedad artística se da en la escultura lapidaria. La sierra. Trabajos efectuados en la Sierra Central sugieren que en esta época las relaciones con los pueblos de las vertientes oriental de los Andes eran más significativos que con la costa pacífica. A mediados del siglo Jacinto Gijón identificó un gran horizonte. El mismo investigador reconoció algunas tradiciones regionales que aparecen en las distintas ollas internacionales. Mi nombre es Jonathan Sani, voy a hablar sobre el Inca. Hacia fines del siglo XV, los pueblos de lo que ahora es Ecuador enfrentaron la conquista de unos guerreros originarios del sur, los incas, que se habían asentado originariamente en el sur del actual Perú. Su rápida expansión militar y política se inició hacia 1200 con el legendario Manco Cápac, Túpac Yupanqui, soberano inca. Inició la conquista de los pueblos del norte en las últimas décadas del siglo XV. Su táctica fue combinada. Por una parte recurrió a las acciones militares contra quienes resistían, pero optó también por la alianza y transacción. De este modo, logró someter a los paltas y cañaris. Su hijo Huayna Cápac, que justamente había nacido en la capital Cañari Tomebamba, actual Cuenca, continuó la conquista y consiguió dominar hasta las tres tierras de los Pastos. La resistencia más encarnizada la encontró en Caranqui, Cayambe. Luego del éxito militar, consolidó su triunfo casándose con una importante señora, Hilago, de Caranqui, con quien tuvo un hijo, Atahualpa.
También los incas incursionaron en la costa, pero su control ahí fue parcial. En la Amazonía, la conquista no llegó a darse realmente.